Estamos contentos de tener a los pastores Laura y Edgar Castillo desde Juárez, Nuevo León. Pastores, es un gusto poder tenerlos acá. ¿Cómo se sienten? Dígame. Pues mira, realmente la verdad, yo estoy muy contento de estar aquí por la oportunidad que Dios nos da de venir hasta acá a Monclova, desde Juárez. El día de ayer que llegamos, la verdad, vimos la gloria de Dios en la congregación, vimos el amor de Dios, vimos ahora sí que el poder de Dios manifestándose en la iglesia. Y en lo que la pastora o el apóstol Sandra estaba predicando, Dios me da una palabra realmente muy poderosa acerca de la palabra precisamente, que como desciende, dice la lluvia y la nieve del cielo a la tierra y no vuelven allá, sino que germinan y hacen producir aquello que fue enviado. Dice que la palabra que Dios envía también la hará prosperar y nunca volverá vacía. Y la palabra que Dios me daba para mi persona, en mi matrimonio, en la iglesia y aún para la iglesia donde estábamos en Vida Church, aquí en Monclova, es que cualquier palabra que haya aventado el hombre en contra de un siervo de Dios no tiene validez. Así Pero la es. palabra que Dios da sobre un siervo, sobre una iglesia, va a ser prosperada y no va a haber diablo, no va a haber nadie, ni brujo, ni Así santero, es. ni curandero, que pueda ahora sí que invalidar la palabra. Y Así Dios me es. traía a mi mente cuando aquellos hombres fueron a contratar a Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y aquel hombre dijo, no podré hacerlo porque ese pueblo viene con una palabra de Dios, una palabra de libertad, una palabra de bendición, una palabra de herencia, una palabra que van a poseer una tierra prometida. Y realmente es una bendición estar aquí. Lo que Dios me confirmaba es que hay una palabra que fue dada para nosotros como pastores, como ministerio, como familia y para Vida Church, esa palabra, que no Así importa quién es. haya hablado, no importa quién haya dicho, yo creo que para ti que estás escuchando este audio o estás viendo este video, yo creo que hay una palabra también para ti. No importa que hayan hablado en contra tuya, si tú eres ministro, pastor, siervo, profeta, apóstol, no importa quién se haya levantado contra ti. Dios ha dicho que tú serás bendito, tu simiente, tus generaciones, hasta la tercera y cuarta generación va a ser bendecido. Así es que ánimo, la verdad, profeta Marcos, gracias por el privilegio que nos dan de poder estar en este lugar y poder participar el día de ayer en ese culto, esa celebración que verdaderamente yo me Así gocé con es. la palabra dada por el apóstol Sandra, me voy para Monterrey satisfecho, me voy gozoso, me voy bendecido por la palabra y pues que Gloria a Dios les Dios. bendiga, ¿verdad? Estamos muy contentos, pasamos un tiempo hermoso el día de ayer, pero la verdad estamos satisfechos. ¿Sabe? Hay una alabanza que a mí me encantó con ustedes, que estamos subiendo a otro nivel y verdaderamente estamos subiendo a otro nivel y queremos más. Todos conocemos el ministerio del pastor cuando está en el púlpito, cuando predica, podemos ver un hombre de fe, de fuego, pero también hay un ministerio poderoso que nosotros honramos demasiado, que es el ministerio de la pastora, el esposo de la pastora. Pastora, es un gusto, Pastora Laura, tenerla acá con nosotros. La verdad, nuestro corazón se quedó muy ligado con ustedes desde un principio, porque poder tener un contacto con ustedes, nuestro corazón se regocija, porque al ver la simpleza de su corazón, lo tan nobles que son, para mí eso me conecta con ustedes. Creemos que Dios nos conecta con gente correcta y con gente que camina igual que nosotros, gente de fe obedeciendo a Dios. Pastora Laura, ¿algo que nos quiera comentar? Pues muy agradecida, ¿verdad?, por la invitación que le hicieron a Iglesia Monte de Sion, Palabra de Vida. Es un privilegio servir a Dios y más con personas que Dios nos conecta, como lo dices, personas que vamos conforme al mismo corazón de Dios, porque lo único que queremos es servir a nuestro Dios en todo y por todo, y no importa hacia dónde Dios nos lleve o nos mande, es un gusto y es un privilegio, para nosotros es un privilegio estar en su casa, estar en la iglesia Vida Church. Ayer cuando veníamos de camino, el Señor me daba una palabra para la iglesia que decía, el camino no ha sido fácil, el camino es difícil, pero si el camino hubiera sido fácil, no estuvieran donde están. Así es. A veces es necesario que pasemos por camino de espinas, a veces es necesario que pasemos por el desierto, a veces es necesario que pasemos por camino de traición, de soledad, de tristeza, para saber que el único que permanece con nosotros es Dios.
Y si Dios está con nosotros, ahora sí, que ¿quién contra nosotros? Se podrá levantar el enemigo, pero por una puerta vendrá, mas por 7 saldrá huyendo. Así Y ayer en la iglesia, mientras estaba la alabanza, Dios ministraba mi vida y yo tuve que postrarme porque cuando estábamos en la alabanza, el Señor me decía, es un lugar de vida. Es un lugar donde, esta iglesia es un lugar donde lo que viene muerto resucita. Así es. ¿Por qué? Porque muchas personas han llegado ahí muertos espiritualmente, han llegado ahora sí que con la cobija arrastrando, ¿verdad? Pero Dios ahí les ha levantado las manos, Dios ha restaurado, ha levantado, ha liberado y ha sanado. Y eso es el principio de lo que viene para la iglesia Vida Church. Eso es solamente el principio. Pastora Sandra, profeta, yo sé que el camino ha sido difícil, no ha sido fácil. Esa es una palabra que me recalcaba de camino de Monterrey acá, pero que Dios va abriendo caminos donde no los hay. Donde pensábamos que ya no, que ya había un tope, Dios va abriendo caminos y lo que viene aún es más grande de lo que esperaban ver sus ojos. Y siempre Dios supera nuestras expectativas y yo sé que Vida Church está expectante a lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, porque aparte de que se va a añadir gente, se añaden las bendiciones y algo que se va a añadir que está en el corazón del profeta es un sonido grande. Y yo sé que ese sonido viene para bendición del lugar hacia donde va. Así es. Algo que nos conecta a nosotros con ustedes es el corazón del servir y también pastores o siervos de Dios que han conocido al Señor en la fe, que han vivido por fe, que han caminado en procesos muy difíciles, pero sabemos que el llamado no es fácil. ¿Qué palabra puedes soltar a esas personas que Dios les soltó una palabra y están caminando con eso, lo creen, pero están a punto de soltar la toalla, pastor? ¿Por qué? Porque es fácil recibir una palabra profética, pero hay un proceso de la palabra profética. Entonces, hay muchísima gente que está queriendo en esta temporada. Fíjese, llegó la pandemia y la pandemia a muchos cristianos los dejó en casa. Cayeron en la comodidad de estar en casa, de ya no regresar a la iglesia. Unos incluso ya dejaron de ser cristianos a causa de que se acomodaron a la situación. Pero hay hombres y mujeres que todavía están con una palabra profética, que creen la palabra, pero están esperando todavía el resultado de esa palabra. ¿Qué puede usted soltar sobre ellos? Yo creo que es muy importante esto, ¿va? La Biblia dice que Dios es galardonador o premiador de los que le buscan, ¿verdad? Cuando nos acercamos con fe, cuando le creemos. Y la Biblia dice que cuando creemos a Dios, vemos la gloria de Dios. Y en estos tiempos difíciles, aquellas personas o aquellos hermanos que les da una palabra, que Dios les da una palabra de fe, que le crean, yo creo que es cuando más tenemos que tomar esa palabra, porque es cuando más vamos a ver el poder de Dios, cuando más vamos a ver la gloria de Dios. El Señor que le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y era un momento muy difícil para Marta, claro, lo que estaban sucediendo, porque Lázaro, su hermano, ya había muerto, ya no había esperanza, se había acabado todo para ellos. Pero esta palabra yo creo que tengo para cada uno de los siervos de Dios, para cada uno de los hermanos que están escuchando este en vivo. Esa palabra, si tú te mantienes firme en la fe, hay un regalo de Dios. Hay una vida eterna, hay una esperanza. La esperanza no avergüenza. Jesucristo ha prometido estar con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. O sea, no un día, no dos, todos los días va a estar con nosotros. Mantente firme en esa palabra que te hayan dado, mantente firme en la fe, porque la fe es la que va a producir el milagro, la fe es la que va a abrir la puerta, la fe es la llave para que eso que estamos pidiendo lo recibamos. Y yo creo que en el tiempo de la pandemia, profeta, sí sucedieron muchas cosas bien difíciles. En nuestro caso nos mantuvimos esos 2 años expectantes, ¿qué hacemos? Y fue cuando más fructificamos, fue claro,
oye, no nos retrocedimos, sino que nos afianzamos en la palabra. Había gente que me decía, no ores por los enfermos, y yo una palabra me decía, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán. Yo Así decía, es, había una lucha interna, una lucha en mi mente, pero me mantuve con la palabra. así Y la es. palabra me decía, pon la mano. Y cuando empezamos a hacer eso, Dios empezó a hacer milagros, Dios empezó a traer gente, Dios empezó a restaurar familia, y de 70, 80 nos fuimos a 100, 150 gentes. O sea, Dios empezó a multiplicar porque le creímos a Dios. El creerle a Dios, una vez cuando nos mantenemos y le creemos a Dios, es lo más grandioso. A veces es difícil, porque el Claro, creerle a Dios se necesita ser una persona realmente, actuar locamente. ¿Por qué? Porque no es como a un sentido común decir, oye, le voy a crear a un Dios que no veo, un Dios que dice esto, pero no está sucediendo, es invisible. Pero cuando la Biblia dice que Moisés se mantuvo como viendo lo invisible, y Moisés vio la gloria de Dios. Entonces yo creo que cada uno, hermanos, manténgase firme en la fe. Dios va a recompensar tu fe tarde que temprano, pero mantente firme en el nombre de Cristo Jesús. así es. En esta pandemia vivimos demasiadas pérdidas. En medio de la pérdida, mucha fe menguó. Mucha gente menguó, mucha gente decidió soltar las cosas por medio de la pérdida. En medio de la pérdida, pastora, ¿qué mensaje le daría a la gente, a aquella gente que está pasando un dolor, una tristeza, una pérdida? ¿Cuál es la palabra que Dios le da a usted para alimentar al espíritu de alguien más? Pues yo creo que en ese tiempo sí hubo muchas personas que tal vez perdieron algún ser querido, ¿verdad? Pero cuando tú estás en Dios, cuando Dios está verdaderamente en ti, sabes que los tiempos de Dios son perfectos, que no es la pandemia quien se llevó a ese ser querido, fue la voluntad de Dios, Así el es. tiempo de Dios, que no fue en el hospital en donde estaba o porque se vino esta pandemia, algo que nos mantuvo a nosotros creyendo que saliéramos a orar por los enfermos y poner las manos aún sobre de ellos en una situación difícil donde varios pastores aún decían, no, es que no vayan a orar o no salgan a los hospitales, algo que Dios hablaba a nuestro espíritu es de que el hombre muere cuando Dios quiere, no cuando una enfermedad se llega a la vida de una persona. Es la voluntad de Dios haciéndose perfecta en esa persona. Era el tiempo de Dios para esa persona. Entonces, ahora sí que la palabra de fe y de consuelo que yo les puedo dar es de que no piensen que fue la enfermedad, sino es la voluntad de Dios permisiva, haciendo lo que tenía que hacer en el tiempo perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no puede dar más vida a un ser, porque el que da la vida y el que la quita es Dios. Entonces, hay un consolador que se llama el Espíritu Santo y está la palabra de vida en la Biblia. Esa es la que nos trae consuelo y el Espíritu Santo nos viene y nos abraza en tiempos difíciles, en tiempos de angustia, en tiempos de lloro, que aún también la palabra dice que ahora sí que la angustia y el lloro no permanecerá para siempre, sino que al día siguiente Dios va a traer el consuelo para esos corazones que perdieron en su momento a un ser querido, sabiendo que si permanecemos en Dios hay una gloria venidera que vamos a poder ver nuevamente a esas personas que murieron en Cristo. Y si tú permaneces en Cristo, entonces tienes una promesa. Tenemos una promesa. Así es, así es. Verdaderamente Dios ha traído palabra para la gente que se va a conectar y te invitamos a que compartas este video y que conozcas más sobre los pastores, que estamos muy contentos de haberlos conocido y tener una conexión, dijo nuestra pastora Sandra, una conexión divina es la que te conecta en el espíritu.
esa conexión que pareciera que nos conociéramos de años y que ya teníamos tiempo de conocernos, pero la verdad tenemos poquito, no sé cuánto tiempo que tenemos de conocernos y pareciera que ya hemos ido al río a comer carne asada y toda la cosa. Pero es un gusto tenerlos con nosotros, pastores. La verdad, esperemos que no sea la primera ni la última vez, sino que sea el comienzo de una gran amistad. Que el Señor siga ensanchando su ministerio y que sabemos que en esta temporada, así como se decidieron a venir a Vida, se van con la unción también de Vida Church y que el crecimiento viene sobre su vida, sobre su ministerio y sobre sus finanzas. Y queremos recordarte que en medio de tanto caos, siempre hay un Dios que quiere darnos la paz. Así que Dios les bendiga a todos ustedes. Les amamos. Bendiciones.